Bienvenidos a todos a la sesión 5 del curso de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil. Y hoy vamos a seguir hablando de los canales de financiamiento, ¿sí? De cómo seguimos trabajando para que nuestra organización sea cada vez más sustentable y menos vulnerable. Entonces, los objetivos es hablar de la matriz de financiamiento, de la diversificación, definir la necesidad de definir meta cuantitativa y cualitativa para el plan de financiamiento, los aspectos importantes para crear un área de gestión de recursos y la importancia de identificar quiénes y para qué a la hora de tener un equipo que nos ayude en una ardua tarea de gestionar recursos para una causa de bien público. Entonces, quería decirles que el ciclo de desarrollo de recursos tiene distintos momentos, ¿sí? Por un lado, estuvimos hablando de la importancia de analizar lo que hicimos anteriormente. Y vuelvo a recalcar que nunca partimos de cero y que hacer desarrollo de recursos, gestión de recursos, no es a costo cero. Entonces, una vez que revisamos cómo venimos financiándonos hasta ahora, el siguiente paso es determinar concretamente cuáles son las necesidades en términos económicos y en los términos de recursos que no son dinerarios, pero que debemos mensurar para tener un plan que verdaderamente integre todas las necesidades y mensure todas las necesidades para implementar el plan estratégico. Entonces hablamos de identificar los recursos con los que contamos, elaborar el plan de gestión de recursos, ejecutar este plan, supervisar los avances, hacer las correcciones o los ajustes, ¿sí?, respecto del plan, agradecer a todos aquellos que invierten, ya sea dinero, horas, espacios, todo lo que significa que nuestra causa sea implementada, agradecer, evaluar, ¿sí?, los resultados que hemos obtenido y volver, ¿sí?, a trabajar en el nuevo plan. Este es un ciclo. ¿Qué quiere decir? Primero, que es dinámico. Segundo, que no tiene principio y fin en sí mismo, sino que es un ciclo, que es una metodología que tenemos que incorporar al trabajo que hacemos. Por más que esté calendarizado, ajustado al plan estratégico y también calendarizado por motivos contables, es decir, normalmente un plan de ejecución de recursos se ajusta en el cronograma a la implementación del plan estratégico. ¿Qué quiere decir? Que si estoy trabajando para un año, mi plan de gestión va a ser para un año, pero tengo que ir entendiendo e incorporando a la cultura de la organización que la gestión de recursos es una acción permanente, que no es que porque juntamos los recursos, reunimos los recursos, ya los generamos, en el mes 4 del plan nos vamos a tirar abajo del sol a pensar qué linda es la vida, sino que es algo que necesitamos tener permanentemente en la cabeza, como cualquiera de las otras áreas, de los otros aspectos que hace que la organización funcione. Lo que veo es que muchas veces esto descansa solamente en el director ejecutivo, la directora, o en el equipo de comisión directiva, como si alguien tuviera realmente la magia de poder traer los recursos cuando nosotros los necesitamos. Y quiero que por favor tratemos de hacer el ejercicio de corrernos de ese pensamiento mágico para darnos cuenta que los recursos aparecen cuando los estamos gestionando y que todas las personas, desde la persona que tiene el rol aparentemente de menor responsabilidad al de mayor responsabilidad, todos tenemos que estar involucrados en el ciclo de financiamiento. Bueno, hablemos un poco de la filosofía del desarrollo, ¿sí? Como verán, en primer término estoy usando el concepto de desarrollo, ¿sí? Esto no es ni un acto de suerte, ¿sí?, ni de espontáneo, ni mucho menos imprevisto, ¿sí? Se trata de tener conciencia de un ciclo, de un desarrollo. Van a pasar cosas cuando estamos enfocados en
una aceptación de un tiempo. También digo esto porque muchos miembros de comisiones directivas tienen la fantasía de que porque va a venir alguien que se va a dedicar a gestionar recursos, esa persona va a traer resultados en los siguientes 30, 60 o 90 días. Normalmente un área de desarrollo de recursos empieza a ser eficaz en su segundo año. ¿Por qué? Porque ya estableció toda la cantidad de información, ya conoció el contexto en el que la organización trabaja y puede empezar a planificar con más tranquilidad. Entonces, paciencia y especialmente disciplina y perseverancia, ¿sí? Nosotros buscamos gestionar relacionamiento, promover vínculos y lograr compromisos. Para todo eso hace falta tiempo, ¿sí? La gestión del desarrollo está enmarcada en un tiempo que implica confianza. Es un proceso dinámico, está en permanente cambio, y tenemos que saber que lo que construimos son relaciones de intercambio entre personas, porque por más que tengamos un financiador que tiene una marca, ¿sí? Puede ser una empresa, puede ser un financiador internacional, pues siempre detrás de una marca hay personas, y lo que estamos buscando es relacionamiento entre personas. Entonces prestémosle atención a esta construcción de relaciones de confianza que van a permitir en el tiempo conocernos más, entender los intereses de las partes, los nuestros, pero también el del otro, el que está pensando en invertir en nuestra organización. Porque nosotros no podemos trabajar con una mentalidad de aspiradora, ¿sí? Es decir, me relaciono con una persona pura y exclusivamente porque sé que tiene una billetera abultada. Eso no va a funcionar. Puede ser que funcione una vez, pero la idea es construir vínculos sostenibles. El enfoque debe ser siempre un enfoque interactivo, ¿sí? Lejos de lo que podemos llamar un mangazo, ¿sí? De ir a pedir algo puntual y por única vez, estamos tratando de corrernos del imaginario de ser un mendigo o un mercenario, ¿sí? Nosotros también tenemos activos, por eso es muy importante tener actualizado el caso institucional, porque cualquier persona que debamos interesar porque invierta recursos en nuestra organización, tiene que saber que nosotros ya tenemos recursos, ya estamos gestionando, ya contamos con tanto personas u otras donaciones o instalaciones o lo que fuera, que hablan de que nuestra organización está encaminada. Entonces necesitamos pasar de nosotros necesitamos a la causa necesita. Recuerden que no pedimos ni gestionamos recursos para nosotros mismos. Siempre estamos trabajando en pos de transformar una realidad. Y esa realidad tiene un montón de atributos que nosotros necesitamos contarle a una persona para atraer su interés, su atención, su interés, y que proceda a acompañar con sus recursos la causa que nos ocupa. Entonces, recuerden esto: interesar, comprometer y saber agradecer. Me ha pasado de encontrarme con financiadores que me han dicho, bueno, lo que pasa es que las organizaciones sociales solamente saben pedir, pero nunca informan cuál es la transformación que se ha hecho con el recurso que logró de mi parte, ni mucho menos agradecerme. Recuerden que esos vínculos, ¿sí? Funcionan muy negativamente para la organización, y recuerden también que quienes invierten en las causas hablan entre sí. O sea, si construimos una mala reputación en términos de gestión de recursos, eso también va a ser algo que pese negativamente en todo lo que tenemos que hacer. Deberíamos considerar que el otro punto que baja nuestro nivel de vulnerabilidad es diversificar la matriz de nuestros canales de ingreso de recursos. Quiero decirles que hace muchos años trabajé en una organización muy importante del mundo de la cultura, donde había un solo financiador que aportaba el 80% del presupuesto.
¿Qué es lo que pasó? Que un buen día llegó una comunicación de ese financiador diciendo que por razones de sus propios intereses y su plan estratégico, no iba a contribuir más con este presupuesto. En los siguientes 90 días, digamos, iba a mermar el presupuesto. Imagínense lo que es trabajar con un financiador que ocupa tal porcentaje adentro de el cúmulo del presupuesto que necesitamos para funcionar. O sea, es prácticamente imposible reemplazar un financiador en 90 días. Por lo tanto, tengan en cuenta que cuanto más canales de financiamiento tengamos funcionando, menos vulnerables vamos a ser. Y recuerden que nada es para siempre, tampoco los donantes. En este sentido, cualquier organización que quiera permanecer en el tiempo y que quiera crecer, necesita plantearse año a año cómo aumenta sus fuentes de financiamiento. No digo que arranquen de cero con muchas fuentes de financiamiento a la vez, pero sí ir paulatinamente considerando que todos los años deberían agregar un canal de financiamiento. Para hablar de las fuentes de financiamiento, luego lo van a ver en los materiales, pero quisiera decirles que normalmente una organización social empieza a desarrollar recursos con el canal de financiamiento que le resulta más confortable, ¿sí? Muchas veces estos canales son canales conocidos, digamos, pero sepan que hay varios canales de financiamiento y, como decía, de a poquito estaría bueno poder diseñar una matriz de financiamiento que vaya diversificando y que también vaya distribuyendo los porcentajes de ingreso más equitativamente de acuerdo a los canales y de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, para que tengan idea de qué estamos hablando, quiero decirles potenciales fuentes de financiamiento. En primera instancia habíamos hablado del dinero que pueden aportar los miembros fundadores, ¿sí?, los miembros de comisión directiva y los miembros de otros consejos. Debería decirles que este es un canal que tiene que estar funcionando desde el día cero de la gestión de la organización y que hay que mantener en el tiempo y que es bueno año a año fijar un monto de común acuerdo que vaya acompañando el desarrollo de la organización. Por otro lado, lo que se llama grandes donantes. Estos grandes donantes, me estoy refiriendo a un donante que por lo menos aporta el 10% del presupuesto de la organización, ¿sí? Pueden ser empresas, personas u otros canales, pero es un monto significativo. Mínimamente tiene que ser el 10%, entonces está en esa categoría. Otra fuente de financiamiento es lo que se llama campaña de capital, que normalmente son campañas con principio y fin que se utilizan casi siempre para construir bienes materiales tangibles. ¿Qué quiero decir? Tenemos que construir un aula, tenemos que construir una salita de primeros auxilios, tenemos que construir una biblioteca. Eso no hace al funcionamiento de la organización en sí mismo, pero tiene un destino que permite poner en práctica la causa, que va a producir una meta cualitativa y cuantitativa. Entonces lleva una planificación en sí mismo, ponernos como meta la construcción de un bien material. Funciona muy bien, lo que tiene, como les diría, atributo, es que logra aumentar nuestra llegada a muchos donantes nuevos que se unen tras este propósito, porque este propósito es absolutamente tangible, ¿sí? Entonces, considérenlo para dar un paso en esta dirección. Por otro lado, otro canal de financiamiento, otra fuente, son los eventos, ¿sí? Y si bien estamos en un contexto muy restrictivo, hay eventos de distinto tipo que pueden inyectar recursos en la organización con una particularidad. El evento no solamente atrae dinero a la organización, el evento es muy bueno para aumentar la presencia de nuestra organización en la comunidad, nuestra marca, nuestra imagen, llegar a nuevos públicos,
para captar dinero y también captar otro tipo de donaciones que son necesarias para el funcionamiento, como cualquiera de las que hemos estado hablando cuando me referí a las especies. ¿Qué quiero decir? Un evento, cualquier organización de bien público puede realizar un evento, cualquier tipo de organización. Quizás algunas den un curso, una conferencia, ahora en forma virtual eso es muy posible, pero también puede ser un concierto de música, un recital, puede ser un partido de fútbol, puede ser una kermés, una cena, cualquier tipo de evento pautado en el tiempo adentro del plan de la organización. Recuerden que va a ser una inyección específica para aumentar la capacidad de llegada de la organización, reunir recursos, reunir voluntarios nuevos y reunir también otras especies. Apuesto a que todas las organizaciones al menos tengan un evento en el año y les recuerdo que, por ejemplo, una posibilidad de evento es el día donde se celebra la fecha de constitución de la organización, ¿sí? O el evento del día donde se celebra tal o cual fecha clave de la causa que atiende la organización. Entonces todos estamos en condiciones de generar nuestro evento. Y para que no se frustren, quiero decirles, los eventos van mejorando a partir del tiempo. Casi siempre el primer evento nos van a quedar cosas en el tintero, no va a salir tal cual lo soñamos, no vamos a reunir los recursos que imaginamos, pero es una gran fuente de aprendizaje y recomiendo que una vez que termina ese evento hagan un documento muy sencillo donde digan en qué nos fue bien y en qué no nos fue tan bien, de manera de que el próximo año, cuando estoy planeando, pueda tomar en cuenta todas esas notas y dar un salto cualitativo en este canal de financiamiento. El siguiente canal de financiamiento del que quiero hablar es lo que se llama venta de servicios y que está muy de la mano de la figura jurídica de la asociación civil, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, la mayoría de las organizaciones sociales está tendiendo a la autogestión de recursos para bajar la vulnerabilidad de la filantropía tradicional, le hace de las donaciones tradicionales. Entonces, la venta de servicios es un canal, una fuente de financiamiento que hay que mirar con muchísimo detalle. Como ustedes ya escribieron en el caso cuáles son todos los activos que tiene la organización, seguramente van a encontrar allí qué tipo de talentos, bienes o servicios van a poder desarrollar como canal de ingreso. En este sentido hablo de mano de obra, capacitaciones, algún producto que puedan elaborar los públicos con los que trabaja la organización. Venta de servicios o productos es un canal que debería tender a ser una de las principales fuentes de financiamiento para cualquier organización de bien público que quiera extender su ciclo de vida en el tiempo. Por otro lado, tenemos alianzas con el mundo privado, es decir, todo lo que sea alianzas con empresas para proyectos puntuales o, por ejemplo, para auspicios de actividades especiales. Como saben, las empresas tienen sus propias áreas de responsabilidad social empresaria o de relaciones institucionales o vínculos con la comunidad, a las cuales ustedes pueden acudir a solicitar no solo dinero, sino también especies. A veces necesitan productos o servicios que esa empresa tiene y ustedes pueden alivianar el presupuesto de la organización buscando ese auspicio a través de los recursos dinerarios y no dinerarios que tiene la empresa. Otra de las fuentes de financiamiento son las relaciones con el Estado en todos sus niveles. Me refiero al Estado nacional, al Estado provincial y a los estados municipales. ¿Qué quiero decir con esto? Que deberíamos estar mapeando y por lo menos tener un horizonte de cuáles son las convocatorias, ¿sí?, que el Estado ha hecho el año anterior, porque siempre tenemos un punto de partida, una historia para mirar, para estar atentos a ver si nosotros estamos en condiciones de aplicar a los requerimientos que tiene el Estado
en cualquiera de sus dimensiones. Digo esto porque muchas veces, y ustedes lo deben haber visto, el Estado tiene requerimientos, a veces son de antigüedad, o son de zona geográfica, o son de segmento de población, o de rango etario de la población que va a recibir el servicio que la organización brinda. Entonces, no podemos estar pensando espasmódicamente en esto. Tenemos que prestarle mucha atención. El siguiente canal es el de la cooperación internacional. Estén o no en condiciones, les recomiendo que puedan acceder a algún formato de aplicación a fondos de cooperación internacional para al menos empezar a hacer el ejercicio de cuáles son los requerimientos y qué estándar tiene que tener la organización para poder aplicar a estos recursos. Normalmente son convocatorias de aplicación anual o bianual que claramente tienen una inyección importante de recursos a la organización enfocada en la implementación de tal o cual programa que es de interés para el financiador, ¿sí? En el campo de la cooperación internacional, no solo les estoy hablando de organizaciones internacionales, sino también, por ejemplo, el caso de las embajadas. Casi todas las embajadas, muchas de ellas tienen, las europeas sobre todo, tienen convocatorias anuales, también la Embajada de Canadá, o sea, pueden armar una lista de dónde conseguir información sobre las aplicaciones y en qué momento del año se hacen estas aplicaciones para ver si ustedes pueden entrar. Les recomiendo hacer el ejercicio una y muchas veces porque es un espacio de mucho aprendizaje y porque además es muy probable que en algún momento se acceda a esto. Recuerden que son fuentes de financiamiento que tienen una gran convocatoria de organizaciones buscando recursos, y recordemos que en Argentina hay más de 100.000 organizaciones sin fines de lucro buscando recursos, ¿sí? Quiere decir que no somos los mejores ni los más lindos, pero ¿sí? ¿Por qué no se nos va a dar a nosotros si hacemos bien las cosas? Entonces hay que ir trabajando ese camino, ese ejercicio de ver cómo son los formatos. Si tenemos todas nuestras tareas hechas, creo que estamos muy bien en condiciones de aplicar. Otra fuente de financiamiento que gusta mucho las organizaciones sociales son los donantes individuales. Me parece que los donantes individuales tienen un atributo muy importante que traen, que es la fidelidad a la causa, ¿sí? El donante individual es una persona que se va a vincular con nosotros muchas veces por afinidad, por haber padecido el problema que nosotros estamos atendiendo, pero también por interés. Entonces, mucho de lo que hagamos en términos de dar a conocer nuestra organización tiene que ver con atraer a personas a algo que no conocían, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Cómo vamos a armar nuestra primera base de donantes individuales? Cada uno de los miembros de la organización puede aportar 5 nombres y esa es nuestra primera base. Si nosotros empezamos a informar sistemáticamente a las personas de cuál es el problema, cómo lo abordamos y para qué queremos los recursos, es muy probable que empecemos a desarrollar nuestro primer círculo de afinidad de personas dispuestas a invertir. Para tener donantes individuales, en este momento hay muchos canales de medios de pago electrónicos, pero también es un cara a cara, ¿verdad? O sea, alguien que puede estar atendiendo la realidad del primer círculo de donantes individuales. Una vez que tenemos a estas personas aportando, tenemos una obligación contraída que no se puede dejar de lado, que es mantenerlos informados, ¿sí? Por lo menos 3 veces al año tenemos que contarle a nuestros donantes qué hacemos con su dinero, porque no es dinero para nosotros, es dinero para la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos donantes individuales se dan de baja de las organizaciones por falta de información y porque es muy difícil que un donante individual nos pida la información, la espera. Y cuando tenemos un donante individual bien motivado, bien informado, pasan 2 cosas importantísimas. Una es que podemos pedirle luego de X tiempo, por ejemplo,
6 meses o un año, que aumente un poquito su donación, porque además vivimos en un contexto inflacionario. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otro gran atributo de los donantes individuales. Le podemos pedir que nos refiera, que nos presente una persona de su confianza a quien podríamos interesar en esta causa como lo hicimos con él o con ella. Entonces, tengamos en cuenta que estamos hablando de 9 canales diferentes y por último quiero hacer una mención especial al tema de las redes sociales. Hoy por hoy, estar vigente en las redes sociales, no solamente para contar lo que hacemos, sino para pedir los recursos que necesitamos, es estratégico. Por lo tanto, tener una página web, tener un Facebook, tener un Instagram, tener los canales básicos de comunicación para poder también pedir lo que nos hace falta. Como verán, tenemos mucho que hacer respecto de una matriz de financiamiento diversificada. Nada de esto es posible si no tenemos un equipo de desarrollo. Entonces, quizás se asusten con la palabra equipo de desarrollo, pero mínimamente tenemos que tener 3 personas involucradas con este tema y otras 2 o 3 que sean personas de consulta o de apoyo. Me estoy refiriendo a que un miembro de la comisión directiva debe estar involucrado en el equipo de desarrollo, porque además los miembros de comisión directiva deben bregar por el cumplimiento del plan y del plan financiero. Entonces es necesaria traer la voz de la comisión directiva también para resguardar los valores de la organización. Digo esto porque no haremos gestión de recursos a cualquier precio. Quien ocupe la dirección ejecutiva o el rol de liderazgo de la organización, o quienes lo ocupen, al menos una persona que esté conduciendo la organización, tiene que ser parte del equipo de desarrollo, porque claramente es la persona que está viendo que las cosas pasen en lo operativo. Y luego una persona dedicada al tema de la gestión de recursos. ¿Por qué? Porque es imposible descargar toda esta tarea en el director ejecutivo, ¿sí? Cosa que se ve habitualmente y así terminan las personas completamente desbordadas, agotadas, ¿sí? Porque hay una presunción de que el director ejecutivo se tiene que ocupar de generar todas estas fuentes de financiamiento de las que estuvimos hablando. Y les digo que, por favor, no hagan eso. Entonces, tener una persona dedicada a la gestión de recursos no implica tener una persona full time, el tiempo completo, sino ir paulatinamente incorporando a alguien que dedique parte de su tiempo semanal a esta tarea exclusiva. Les puedo asegurar que cuanto más estamos y más hacemos, más cosas pasan y este equipo de desarrollo se va a constituir naturalmente andando, gestionando. ¿Quiénes serían las personas que deberían acompañar a este equipo? Especialmente a la persona que esté dedicada a la gestión de recursos, ¿no? Algunos voluntarios de apoyo, seguramente algún proveedor que puede ser voluntario o no, de diseño gráfico, del tema manejo de redes sociales, ¿sí? Gente que esté en el mundo del diseño que pueda acompañar. Algún miembro del área de comunicaciones si es que la organización la tiene. O sea, hay que elegir muy bien los mensajes para gestionar recursos. Y, por supuesto, quienes lideren los programas, la implementación de los programas. ¿Por qué? Porque esos van a darle el alimento esencial a la persona que gestiona recursos para poder involucrar a quienes van a invertir en la organización. Los líderes de los programas tienen el día a día, tienen el timing justo, saben lo que está pasando, entienden los problemas y tienen que poder proveer a la persona que gestiona recursos de esa tangibilidad para que el que gestiona los recursos la pueda transmitir a nuevos donantes. Quiero recalcar que en gestión de recursos no hay ningún mago ni ninguna maga que traiga recursos per se. Este es un trabajo que tiene que tener planificación, está enmarcado en la palabra desarrollo y es imprescindible para cualquier organización que quiera perdurar y crecer
en el tiempo. Entonces, una pregunta clave para hacernos en desarrollo es quién conoce a quién, ¿sí? Recapitulando entonces, desarrollo es mucho más que recaudación de fondos, ¿sí? Es un proceso en el tiempo, es un ciclo dinámico. No basta con hacer el bien, hay que saberlo comunicar para poder gestionar los recursos, ¿sí? Trabajar con metas, plan y presupuesto es estratégico para que la persona que gestiona los recursos tenga un norte y sepa en qué momento y cuánto y de qué tipo de recursos va a necesitar el plan estratégico que lleva adelante la organización. Los equipos en este sentido marcan la diferencia. No hay individualidad que pueda llevar adelante todos los canales de financiamiento que estuvimos conversando. Informar y rendir cuentas a los donantes, no solamente de los cambios cuantitativos, sino también de los cualitativos. Cómo se invirtió cada peso, cómo transformamos la vida de las personas o la causa en la que estamos trabajando con cada centavo que reunimos. Y por supuesto, agradecer, agradecer y agradecer. Por último, decirles en esta sesión que diversificar las fuentes de financiamiento será clave para ser sostenibles y en especial para no tener que estar permanentemente apagando incendios. Muchas gracias.